Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Dios les bendiga grandemente. Nosotros hemos estado muy bien, gracias a Dios, expectantes por la palabra que el Señor tiene el día de hoy para nosotros, los que somos buscadores de su verdad y de su propósito, ¿verdad, mi amor? Así es, Saluda. efectivamente. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro canal que se llama Conociendo la Verdad. No olviden de suscribirse y ponerle thumbs up para que sepamos de dónde nos ven. Y esta mañana antes de empezar, voy a leerles una historia. Antes de empezar la enseñanza, voy a leerles una historia para explicarles. Después la historia va a explicarse. Voy a hablar de Éxodo, el primer capítulo. En Éxodo, empieza el primer versículo hablando de toda la gente que entró con Jacob a Egipto, todas las 12 tribus. Y después en el segundo o en el cuarto capítulo, en el 6 dice, y murió José y todos sus hermanos, o sea, toda la gente que entró murió. Aparentemente se acabó el propósito de Dios, pero dice, y entonces los hebreos ahora eran esclavos en Egipto. Pero se multiplicaban de gran manera que los egipcios empezaron a temer de ellos. Dijeron, ¿qué tal si entramos a guerra y ellos se unen al enemigo en contra de nosotros? Y es un pueblo muy numeroso y muy fuerte. Y temiendo esto, el faraón aquí es donde empieza la historia, mandó a las parteras, dos parteras que poco se habla de ellas, pero su acción de temer a Dios hizo que el pueblo de Dios se multiplicara. Las dos partes, empieza en el 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en el parto, si es niño, morirá, si es niña, vivirá. Pero mira, aquí está lo importante, pero las parteras temieron a Dios, conocían a Dios. No, su Dios no era el faraón, no era Egipto. Conocían a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que conservaron la vida de los niños y niñas. Ellas dejaron todo. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Y ellas muy astutas respondieron, no, es que ellas dan a luz antes de que nosotros lleguemos. Y entonces el rey se la creyó, les perdona la vida. Y Dios hizo bien a las partes, por haber hecho eso, haber confiado en Dios y no en el hombre, Dios hizo bien a las parteras, dice. Y el pueblo se multiplicó, el pueblo de Dios, los hebreos se multiplicaron y se fortaleció de gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Fíjate, por temor a Dios, Dios va a lograr su propósito. Las parteras, por temor a Dios, no obedecieron al rey de Egipto, al faraón, y Dios las prosperó a ellos y a su familia, dice la palabra. Y el tema de hoy que vamos a hablar, basado en la historia que acabo de contar, es maldito el hombre que confía en el hombre. Esa frase está en Jeremías. Jeremías 17:5. Aquí maldito el hombre que confía en el hombre proviene de la Biblia, especialmente en Jeremías 17:5, y advierte sobre la inestabilidad de depositar la confianza en seres humanos o en nosotros mismos. Cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, que confiamos en un rey o en alguien y confiamos en nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir la palabra. En lugar de Dios. La advertencia se completa con la afirmación de que esa persona será como una retama del desierto. No sé si han visto en el desierto las bolas de que el viento las lleva, bolas secas de hierba, las lleva el viento. Incapaz de prosperar o recibir bien. Mientras que el que confía en Dios es bendito como un árbol plantado junto a las aguas fuertes y fructífero.
Mi pregunta hoy para mi esposa, ¿qué es confiar en Dios? ¿Cómo podemos, en vez de los hombres? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Sí, confiar, ¿verdad? ¿Qué es confiar en Dios? Primeramente, tenemos que saber que el temor, cuando estamos frente a una situación de peligro, el temor paraliza, Sí. que es lo que... El temor paraliza porque te imaginas que el rey te diga, haz esto, si no te mato, y ahora que... Y Y el rey el era el rey, el faraón. faraón. Entonces había ahí un temor verdadero para las parteras que les había dado una orden el rey, el faraón de Egipto. Entonces ellas son heroínas de la Biblia porque son seres humanos que temieron, pero ¿qué se debe de hacer primero? Primeramente tener calma. Tenemos que tener calma y observar el enemigo, de dónde proviene la fuente del temor, una amenaza. Entonces, sobre una amenaza es refugiarnos sobre algo. Si la amenaza es fuerte, es grande, llámele, en este caso eran la orden de Faraón de dar muerte, llámele enfermedad, es algo grande, es una amenaza, ¿cómo se llama? Cuando el médico te da un Un mal diagnóstico, diagnóstico. o sea, te lo está diciendo ya después de varios exámenes, o cualquier situación, una pérdida del empleo, por ejemplo, era la fuente del sustento en esa casa, o problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con los padres, problema al fin, un monstruo de amenaza paraliza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo confiar? Ver que la amenaza es fuerte, es grande, entonces ir con una ayuda mayor a esa amenaza, al problema, y sabemos que el único fuerte, el único grande, el poderoso, de donde proviene la vida, el propósito, y aún puede ser cambiar el rumbo del problema, es Dios. Tenemos entonces, ¿cómo se puede, dijiste tu pregunta, ¿cómo es confiar en Dios? ¿Qué se puede hacer para confiar en Dios? Primeramente, tener calma. Calma Ante las situaciones, ante la ¿verdad? situación. Los invito a leer el Salmo 46, que nos aconseja muy bien, dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, qué más grande problema que la tierra se mueva. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y ahí pones el problema, aunque la enfermedad esté tocando mi puerta, aunque el abandono, la amenaza de no provisión económica, la amenaza de lo que sea, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Faraón era uno, pero Jehová es de los ejércitos, el poderoso. Dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, dice, vengan y vean las obras de Jehová, que hace cesar las guerras hasta el fin de la tierra. También dice en el versículo 10, estar quietos, es como dije al principio. ¿Qué se hace para confiar en Dios? Primeramente calma, observar el problema, ver la fuente del problema, y podemos entonces encontrar solución si fuera sencillo, si fuera
grande el problema como este que tenían las parteras, como este que tenía el pueblo de Dios, que estaban en medio de la amenaza de muerte. Entonces, estad quietos, dice el verso 10, y conozcan que yo soy Dios. Dios significa poderoso por sobre todas las cosas. Es el que creó los cielos, la tierra y aún a Faraón. Aún a Faraón, es cierto. Aún a Faraón lo creó. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que viene el temor? Que somos humanos, somos débiles, tememos, empieza el temor, la duda, la inseguridad, pero todo eso, mi amor, si nos detenemos, como dije al principio, Pensar las cosas, pensar las cosas, orar. a recordar que tenemos a alguien mayor, más grande, más poderoso, con respuestas, más poderoso, más grande que el problema, confiamos, entonces esperamos en él. Así es, y lo que me faltó decir es que dice, murió, ya lo dije, murió José y todos sus hermanos y toda esa generación murieron, pero gracias a que las parteras prefirieron obedecer, confiar más en Dios que en el hombre, nació Moisés. El plan de Dios seguía. Se acabó una generación, pero porque las parteras, el Señor les puso que no obedecieran, que creyeran, nace Moisés, que ahora eres el que va a liberar al pueblo. Por eso el libro se llama Éxodo, porque venía lo que te quiero decir, el plan de Dios sigue. Y yo no sé a qué le estemos hablando en este momento. Si tú tienes un problema, créeme que el plan de Dios para contigo sigue. Si algún día se te ha dado palabra, has leído algo que te llegó al corazón, el plan de Dios para contigo sigue. Parece difícil porque dice, ya se murieron todos, la generación de José, y ya, pero por el libro sabemos que ya nació Moisés, que es el que sigue la historia. Según en las normas de este mundo, un triunfador, un hombre triunfador, se le llama un hombre triunfador porque confía exclusivamente en sí mismo. Es aquel que opera según el pensamiento de que yo puedo y siempre podré lograr lo que me proponga. Es una actitud positiva, atractiva, que estimula a la lucha, que no parece ser mala o peligrosa en sí. El gran problema de ella es que muchos se olvidan de Dios. Cuando ya dicen, yo puedo hacer esto, y entonces no es mala ni peligrosa, pero van dejando a Dios a un lado, ya van confiando más en el hombre, van confiando en ellos, en sus estudios, su posición económica, y van dejando a Dios a un lado. Y en realidad la Biblia dice que son como arbustos, van a ser como arbustos del desierto que moran en tierras despobladas. Sí. Es importante confiar en Dios. Dios conoce, no es pecado tener temor. No es una reacción primaria ante una circunstancia que nos puede afectar, ante una amenaza de dolor, de muerte, de pérdida, de sufrimiento. El problema aquí es tratar de resolver, como dijiste tú, en nuestras fuerzas. Por eso, y quisiera Y es lo más repetirlo, común en el mundo, ¿no? es Que el seas primer fuerte, te recurso. llaman fuerte. Sí. Es el primer recurso que tenemos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empezamos a recordar los recursos que tenemos. Dinero, pagar aquí, acá, o alimentarnos, o pelear, o discutir, o querer adueñarnos, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. O llorar, o ir a pedir a lo mejor consejo a alguien que ya pasó por eso. Lo menos es Dios. Lo último a veces que recurrimos es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es
invisible, dice su palabra que nadie ha visto al Señor. Quiere que cuando Él es el que permite una situación así adversa, de dolor, de dificultad, permite el problema porque quiere enseñarnos a tener fe. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que aprender, tenemos a recordar siempre con quién nos creó, quién es la fuente de la vida, quién es la fuente de gloria, quién es el poderoso de Israel que puede con cualquier problema, porque Dios tenemos que recordar que todo lo sabe, todo lo ve y muchas veces permite que como ya lo dije, para ver cómo vamos a reaccionar, pero Él siempre está detrás esperando que lo escojamos a Él, porque nos da el consejo, como bien lo dijiste. Lo quisiera repetir en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón, o sea, está diciendo el ser humano, que confía en el hombre, o sea, que confía en su humanidad o en una respuesta humana, a nivel humana, de fuerza humana, que confía en otro ser humano, que confía en su sabiduría. Eso es lo que significa que confía en el hombre. Dice, y pone carne en su brazo. Está confiando en su fuerza, en sus recursos o en los recursos de alguien que es igual que él, un ser humano. Sí. Dice, y su corazón se aparta de Jehová. En cuanto queremos la respuesta a ese problema, estamos pensando, ay, ¿a quién tengo que me puede ayudar? O ¿quién tiene dinero? Ay, ¿a quién le pediré prestado? O ¿por dónde irá la cosa? Ya apartamos a Dios. Ya nos apartamos del camino. Ya la fe, si teníamos algo de fe, ya se va difuminando como la niebla. Dice, será como la retama del desierto, así como lo acabas de decir. Dice, y no verá cuando viene el bien. Esta es una palabra que el Señor nos está dando. No vamos a ver el bien si no recurrimos a Él, porque todo propósito, todo cosa que está delante de nosotros, Dios tiene conocimiento y todo es para acercarnos a Él. Efectivamente, sí. Y si ya estamos cerca de Él, para acrecentar nuestra fe. Efectivamente, en pocas palabras, el hombre que confía en el hombre es la persona que rechaza a Dios y confía, como dijiste, en su propia fuerza, y tal persona está condenada a una vida seca y vacía, está destinado a experimentar dificultades, angustia y finalmente la muerte. Por el contrario, la persona que confía en el Señor es ricamente bendecida. Esta persona prospera y crece y tiene éxito inclusive en las adversidades. Y así como su consejo de no confiar en el ser humano, no confiar en la respuesta, en la salvación natural, dice en el versículo 7, bendito, o sea, lo contrario. ¿Cuál es su consejo ahora? Bendito el varón. 17:7 de Jeremías. Bendito el varón, el ser humano. Bendito eres cuando la prueba te alcance, el problema, lo tengas hasta aquí, dice, y confíes en Jehová y confíes en Dios, dice, y pongas tu confianza en Él, serás como árbol plantado junto a aguas, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, dice, y no verá cuando viene el calor, sino su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y aunque venga la sequía, por cuanto he confiado en Dios,
no verá el mal, no vendrá el mal. Aunque sintamos, mis amados, que el problema ya lo tengo aquí, que ya está tocando mi puerta, probemos confiar en Dios. Probemos, dice, probad cuán dulce y delicioso es confiar en el Señor. Ese es el momento en el que tenemos que escoger creerle a Él, porque como lo dije, a Él no lo vemos, pero Él es la respuesta más segura que tenemos. Si en el pasado lo viste, te ayudó, te resolvió, no dudes que en esta ocasión va a suceder lo mismo. Si estás pasando por alguna situación difícil, te voy a dar una palabra y después vamos a orar. Dice su palabra en Filipenses 4, del 4 al 6, dice, gócense en el Señor. Les digo, siempre gócense en el Señor. Por nada estén preocupados, por nada. Nada. Ni chico ni grande el problema, sino sean conocidas todas sus necesidades delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es Efectivamente. creer en el Señor. Sí, efectivamente, cuando Dios nos creó, nos diseñó para vivir en comunión íntima y confiada con Él. Los verdaderos creyentes estamos plantados en Cristo. Él es nuestra fuente de agua viva que brota para vida eterna. Nuestra relación con Jesús implica una confianza total en Él, de por vida en Él, para satisfacer nuestras necesidades. Dios es todo lo que nos tenemos para confiar. Y fíjate qué bonito en Jeremías 17:5 nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero el 17:5. Luego el 17:7 nos da la respuesta, porque cuando lo lees, dice, ¿y qué hago? Bueno, pues dice el 17:7, dice, confía en Jehová, bendito el que confía en Jehová, confía en Dios, pon todas tus cargas a Él y Él las llevará. Date un tiempo para analizar. Dice su palabra que no hay prueba que no sea humana. Es aquí, la estás teniendo. Date un tiempo para analizar y orar y confía. Y confía. Si ya crees en tu mente, ya te has hecho ideas de que el resultado de este problema te va a hacer hundir más, dale la oportunidad al Señor. Dale la oportunidad. Vamos a orar. Dice su palabra en Juan 14:6. Cuando los apóstoles estaban tristes porque Jesucristo ya había sido amenazado y ya les de que iba a morir y ya de que lo querían matar, y él ya les había confesado que ya llegaba el tiempo de su partida, y ellos se pusieron tristes y le decían, Señor, muéstranos al Padre, necesitamos agarrarnos del Padre. Y dijo él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y mis amados, hoy queremos en esta reflexión, en esta palabra, darles esperanza. Dios está con nosotros. Él Amén. nos creó con un propósito eterno y nada, dice, aunque la tierra sea removida, podrá contra el poderoso de Israel. Y vamos a orar, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por esta rica enseñanza que nos das, que cuando venga Faraón con amenazas de muerte, cuando venga el problema, Señor, que es tan grande esta situación, ese problema, esa necesidad, Señor, y a veces me siento tan pequeñito o te siento tan lejos a veces, mi Dios. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a detenernos, a tomar un tiempo para analizar, mi Dios, que tú eres mayor que cualquier problema, que tú eres mayor que la muerte aún, tú eres vida, Señor.
Padre, ayúdanos, ayuda a tu pueblo, guíanos, Señor, al que aún no te conoce, tómalo de la mano, Señor, y recuérdale que Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar a ti, Señor, y que es necesario recibirte en su corazón, en el corazón, Padre, abrir nuestro corazón a ti, para que tú, Señor, nos ayudes a llegar al Padre, Señor, a perdonar nuestros pecados. Si alguno hubiera cometido pecado, Jesucristo es el perdonador, es la propiciación para el pecado, es el que perdona nuestros pecados, Señor. Ayuda, Señor, tú conoces al que está en problema. Señor, visítalo, háblale al corazón y enséñanos a no temer y a confiar en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén, amén y amén. Mis amados, Amén. pues gracias por estar con nosotros y les animamos a que sigan pendientes de más temas como este, a que sigamos confiando en el Señor, a que le demos la oportunidad de mostrarnos cuán grande y maravilloso es esperar en Él y conocerlo. Hay que conocerlo y tener esa relación íntima, diaria con Él para poder ver sus obras, cuán grandes son. Y bueno, les recordamos nuestro canal, Conociendo la Verdad. Suscríbanse, comenten a otros si ven que están teniendo dificultad por conocer de Dios. Este es un buen canal donde hablamos de Dios y de su grandeza, mi amor. Ok, bueno, es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Es más, Adiós. conociendo la verdad. Bye.